buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como cada miércoles, nuestra mesa redonda trata un tema de interés nacional. Hoy hablando del Censo Nacional de Población y Vivienda, un evento que tuvo lugar entre el 15 y el 24 de septiembre del 2012 y que tuvo un primer momento informativo en noviembre del pasado año cuando se dieron los resultados preliminares. Hoy regresamos a nuestra mesa redonda para brindar más detalles de todo lo que arrojó ese Censo Nacional de Población y Vivienda, un elemento imprescindible para conocer cuál es la Cuba de hoy, cómo vivimos los cubanos, cuántos somos los que residimos en este archipiélago. Para eso me están acompañando hoy en nuestro programa el compañero Juan Carlos Alfonso Fraga, director nacional del Censo y a su vez director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. También está con nosotros Diego Enrique González Galván, subdirector nacional del Censo. El compañero Juan Carlos Fernández Suárez, jefe de procesamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda, y la compañera Anaís Báez Rodríguez, jefa del Departamento del Censo en la provincia de Mayabeque y actualmente directora de información de la Administración Provincial en ese territorio. Con ellos estaremos compartiendo información detallada, amplia, sobre los resultados del Censo 2012. Quiero aprovechar para dar la bienvenida en el estudio a los directivos, investigadores, trabajadores de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información que están acompañándonos hoy en este estudio y que son parte importantísima de todo el desarrollo de los resultados de este evento, que repito, tuvo lugar en el 2012, pero que sigue dando abundante información, importante información para el presente y el futuro del país. De eso estaremos hablando hoy. Por supuesto, ustedes tendrán disponible desde este momento los teléfonos de Radio Rebelde, el 831-2484, que estará pues hasta las 8 de la noche disponible para escuchar sus opiniones, sus criterios sobre este importante tema. Así que acompáñenos durante los próximos 55 minutos. Bueno, después de un amplio proceso de recepción de toda la información, de cotejo, de procesamiento de esa información, el Censo Nacional de Población y Vivienda ha arrojado importantes resultados de los que hablaremos esta tarde. Pero me gustaría comenzar yendo a aquel momento de septiembre del 2012, Juan Carlos. Recordar cuáles fueron, podemos decir, los hitos organizativos, los elementos fundamentales que llevaron a aquel censo del 2012 y cómo ustedes valoran a la luz de estos meses el resultado de ese proceso. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes a ti, Randy, a los televidentes, a los radioyentes, todos los presentes acá en el estudio, mis compañeros, que como muy bien dijiste, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, son parte importante de todo esto porque el censo es una obra muy colectiva. El año 2012... específicamente en la fecha que dijiste, del 15 al 24 de septiembre fue el levantamiento del censo, pero el censo se comenzó a preparar desde el 2011. El censo es una investigación compleja, voluminosa, lleva una preparación metodológica, organizativa, que la hace que sea considerada la investigación estadística fundamental de un país. Una colega periodista un día me dijo que el censo era la investigación de las investigaciones. Y yo creo que por ahí andan las cosas, toda la información que da el censo en cualquier lugar, pero en este caso estamos hablando del censo cubano del año 2012, es novedosa. Y es la fotografía más completa e instantánea que se puede tomar de un país. Es muy buena la idea de la fotografía, aquí mismo lo explicamos en varias mesas redondas, programas especiales. Toda la información del censo está referida al 14 de septiembre del año 2012, a las 12 de la noche. Es como si hiciéramos una fotografía. Esa es la imagen porque la población sigue naciendo, lamentablemente fallece, emigra, etcétera, y se detiene en el tiempo. Todo eso se organizó con tiempo. Este fue el censo 18 en la historia del país y el cuarto en el periodo de la revolución. Todos se hicieron en septiembre en los años 70, 81, 2002 y 2012. Y en efecto sus resultados ya empezaron a estar desde diciembre del 2012. Nosotros ya en el sitio web de la Oficina Nacional de Estadística e Información pusimos los primeros resultados del censo, los primeros resultados preliminares en diciembre del 2012. Como dijiste, en noviembre del año 2013
tuvimos ya un adelanto, un resumen adelantado de resultados definitivos que llegan hasta nivel de municipio. Hay 17 tabulaciones y todas las informaciones que están ahí cruzando diferentes variables están hasta nivel de municipio. Y en febrero ya del 2014 está el informe o memoria nacional del censo, que aprovecho para decir que se va a editar también en su momento en papel, es decir, en copia dura. Ahora está todo esto digital en el sitio web de la oficina, es decir, está todo público, la información que dio los resultados el censo de población y vivienda del 2012. Es muy importante, y después mis compañeros ampliarán, decir otras dos cuestiones. Primero, el censo genera una base de datos enorme, una base de datos de millones de datos, de millones de artículos que tiene que ser estrictamente validado para que el censo tenga cobertura, tenga calidad, tenga rigor en las informaciones que presenta. Y segundo, a partir de todas las informaciones que hemos tenido y de la aprobación en el Consejo de Ministros del 21 de septiembre del año 2013 de los resultados definitivos del censo, hay una indicación muy precisa, y esto es parte de esa indicación del presidente de los Consejos de Estado y del Ministro General de Ejército, Raúl Castro, que el censo se utilice, que el censo no se engavete, que se utilice para tomar decisiones, para investigar, para vincularlo con los lineamientos que le corresponda y demás. Y en ese entorno, en los últimos 3-4 meses hemos recorrido el país con todos los gobiernos provinciales y también con los organismos de la Administración Central del Estado, con centros de investigación y otras entidades, explicando los resultados del censo. Precisamente para que se utilice esos resultados del censo, a partir de un esfuerzo gigantesco, el censo costó poco menos de 65 millones de pesos en las dos monedas, así que es una investigación costosa en un momento determinado, pero lo más importante es la cantidad y la calidad de la información que dio. Y cómo sirve para dirigir, ¿no? Y para tomar decisiones, como decía el general de Ejército. Eso también, por eso la necesidad de difundir ampliamente esos resultados y por eso la posibilidad de tener todos los datos exhaustivamente allí en el sitio web de la UNEI. De acuerdo. Es decir, para nosotros la información es un bien público. Es decir, y la población, el pueblo, que fue el que contestó al fin y al cabo el censo, tiene el derecho de conocer las informaciones que existe sobre la población, y en ese sentido es que se ha difundido y se ha cumplido con todo esto. Seguirán otros estudios, otras investigaciones que estamos haciendo, porque antes de finalizar este turno, el censo es algo que tú puedes explotar continuamente. Imagínate, tienes una base de datos de nación a un asentamiento poblacional pequeño, con las 39 preguntas que se captaron en el censo y todas sus variables. Tú puedes hacer todas las combinaciones, todos los estudios y tener todas las informaciones para la toma de decisiones. A nivel territorial, el censo, al hacerlo a nivel territorial, en las viviendas, ahí es donde está la información. Está allí para trabajarlo para la toma de decisiones, para la investigación, para ver dónde puede hacer falta un recurso, dónde puede hacer falta determinado análisis de resolver una situación. Es decir, que es una información única, que por eso los países la hacen cada 10 años. Y en el país nuestro la hizo cada 10 años también, el último fue en el 2002, y aprovechó su organización social, y yo diría para tener resultados positivos en el censo. Esa es una de las interrogantes, Juan Carlos, porque muchos se preguntan realmente cuál es el alcance, la efectividad de un proceso como este en el que interviene tanta gente, en el que depende mucho de la declaración de las personas. ¿Cómo ustedes validan la calidad del censo que tuvimos? Así mismo es. Dijiste ahora algo importante, el censo por declaración. Es decir, eso es algo que siempre debemos recordar, ¿no? Y aquí lo explicamos muchas veces. Y para validar la calidad, la cobertura de la información censal con lo que estamos trabajando, se hizo un recenso a la semana de haber terminado el censo el 24 de septiembre. Sí, se recensó por muestreo una pequeña parte de la población. Y se comparó, y puedo decirte, para no entrar en muchos detalles técnicos, está acá en las memorias del censo, que las viviendas y las personas correctamente censadas están en el entorno del 99%. Es decir, ese es un resultado satisfactorio a nivel internacional. Naciones Unidas considera que cuando es más del 97% es un censo de muy buena calidad y nosotros estamos en el 99%. Es decir, y eso se asocia con la organización social del país, un gobierno, una población educada y demás. Creo que eso da un marco, una contextualización para poder ampliar en otros resultados del censo que son
que son al fin y al cabo lo que está esperando la población. Gracias, Juan Carlos. Así que los invito a que nos sigan acompañando porque tendremos más elementos. ¿Cómo somos los cubanos de este nuevo siglo? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos residimos en este país? ¿Cómo vivimos los cubanos? De eso tendremos detalles más adelante. Acompáñenos aquí en la Mesa Redonda. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, y por supuesto esto fue un esfuerzo, como señalaba Juan Carlos, de muchas semanas, de muchos meses de procesamiento de la información. ¿Cómo llegar a estos resultados? ¿Cómo cruzar variables? ¿Cómo encontrar, por supuesto, las características que tiene la población cubana de estos tiempos? Bueno, pues sobre eso les propongo conversar con el compañero Juan Carlos Fernández, que fue el jefe de procesamiento del censo, para que nos dé una idea, Juan Carlos, de cómo se desarrolló, cómo se desplegó todo este esfuerzo desde los preparativos hasta poder presentar este informe tan detallado de lo que es Cuba hoy. Sí, Randy, buenas noches a todos los compañeros presentes en el estudio y a los amigos televidentes. Juan Carlos decía hace algún instante que el censo se podía considerar como una de las investigaciones más complejas y más grandes que pudiera realizar un país, y de ahí podemos entender la complejidad que puede tener el procesamiento de esta actividad. Muchas personas tienen la falsa idea de que el 24 de septiembre culminaba el censo, y realmente a partir de esa fecha es que comenzaba el procesamiento del censo, que incluso pudiéramos decir que aún no ha terminado. El censo es una investigación de tanta riqueza informativa que podemos estar estudiándola, analizándola, obteniendo información 10 años posterior, incluso hasta... Ahora están las variables fundamentales, pero se puede seguir pues, cruzando datos, ¿no? Exactamente. Nosotros vamos a dar en principio los aspectos generales que conformaron este sistema de procesamiento. Primeramente podemos decir que el sistema de procesamiento por segunda vez consecutiva en el país se realizó de manera simultánea y descentralizada. Simultánea porque empezaban todas las provincias al mismo tiempo el procesamiento, y descentralizado porque cada provincia pudo realizar su censo en su propia provincia. ¿Qué quiere decir esto? En cada una de las provincias, de las 15 provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que en este caso se consideró provincia también, se crearon 16 áreas de procesamiento. Más adelante pudiéramos dar un poquito más detalle de estas áreas. Estas áreas de procesamiento iban a funcionar a partir de una red local, y esa red local a su vez conectadas con los servidores centrales de la Oficina Nacional de Estadística a través de una VPN. VPN, dígase, una red privada, virtual, cerrada, pero fíjense, conectada única y exclusivamente con los 16 puntos de enlace, o sea, con las 16, digamos, servidores en cada uno de los territorios. Esta red privada, VPN, que por primera vez se utiliza en un censo en Cuba, nos resultó de mucha utilidad. Primero, desde acá de la nación teníamos la facilidad de mantener una comunicación constante con cada uno de las principales o de los servidores centrales en las provincias. De hecho, a través de esta VPN, nosotros, a través de los especialistas nuestros en la nación, podían monitorear todo el trabajo que se iba realizando en las provincias. Incluso nosotros podíamos entrar a través de un escritorio remoto a una determinada máquina en las provincias. Ahí tiene un esquema que ilustra un poco cómo exactamente, ahí en pantalla se está mostrando las 16 puntos de enlace conectados a los servidores centrales de la ONED, pero fíjense, sin conexión entre sí. Ahí se estaba logrando un problema organizativo, un problema de seguridad de transmisión de información. Y hablando de transmisión de información, en esta ocasión hubo una diferencia con el censo del 2002. En el censo del 2002 la información, una vez culminada en provincia, se enviaba a través de un correo electrónico, o sea, hace 10 años atrás, encriptada con ciertas características de seguridad, pero en esta ocasión la VPN nos facilitaba
que inmediatamente que todas las carpetas, digamos, de un municipio ya habían sido aceptadas, validadas, aprobadas, se fusionaba e inmediatamente que se transmitía a la nación, una vez entrando al túnel de comunicación o al cable de comunicación, o para que la población entienda, una vez que salía esa información del servidor de las provincias, inmediatamente se cifraba. Esto fue un software, por supuesto, hecho por los organismos competentes y especializados en este caso, que garantizaron totalmente la seguridad y confidencialidad de la información. Una vez que esa información salía de ese túnel de comunicación y entraba a nuestro servidor, se descifraba nuevamente. Otro de los aspectos importantes que tuvimos muy en cuenta, que se tuvieron muy en cuenta en todo el procesamiento automatizado, fue preparar a un grupo de personas grandes. En este caso fueron preparados más de 300 personas, sobre todo muchachas, y digo muchachas porque fueron la mayoría, muchachas jóvenes, incluyendo hombres por supuesto, que se prepararon, se capacitaron con tiempo para que enfrentaran el proceso de digitación de la información. Fue una tarea bien ardua, muy ardua, donde se digitaban 150.000 registros diarios durante 100 días, en 2 turnos de trabajo cada día, con descanso de 10 minutos cada hora, precisamente por la complejidad y lo difícil que es esta tarea. Estos 150.000 registros arrojaron al final del periodo, como algo mencionaba nuestro director, casi 15 millones de registros. Valórese el volumen de información que se maneja en un tipo de tarea de este tipo. 15 millones de registros son casi más de 700 millones de datos. Cuando decimos datos es un código, un número. Importante destacar para que la población entienda cuando hablamos de registro y para que entienda realmente el contenido de esa base de datos tan importante de la cual sacamos tanta información. Cuando hablamos de registro, digamos, es el registro de vivienda, es una línea de información con todos los datos que se recogieron de la pregunta de vivienda. 16 preguntas de vivienda se reflejan digitalmente en una línea de datos. Debajo de esa línea de datos de vivienda vendrían las personas que integran esa vivienda. Y en cada línea de personas irían todas las características de la persona recogidas en el cuestionario de personas en sus 23 preguntas. De ahí es donde se obtiene esta base de datos de casi 15 millones de registros. Proceso bien complejo y que lleva además que haya dedicación, haya seriedad a la hora de entrar todos esos datos en máquina. Exactamente, exigía mucha disciplina, mucha dedicación. Realmente los especialistas nuestros en provincias se crecieron, sin duda se crecieron y bueno, ya Juan Carlos lo ha dicho, los resultados del censo fueron muy positivos y fue gracias precisamente al trabajo de todos nuestros sistemas y lo bueno, por supuesto, los compañeros que fueron contratados para trabajar en esta actividad también. Algo importante, previo al censo se realizó una actividad que para nosotros es importantísima, que fue el registro previo. O sea, el registro previo fue un pateo, como se le dice, o un recorrido al terreno, donde se contabilizaba las viviendas y las personas que vivían en esa vivienda. Ese fichero, esa información nos dio la posibilidad a nosotros de crear un fichero, nosotros le decimos el fichero rey para nosotros los informáticos del censo, porque fue el fichero que nos permitió controlar el universo del censo. De ahí se partió para que los que iban a censar pudieran saber cuántas viviendas, dónde estaban. Exactamente. Por supuesto que este fichero podía ser perfectamente actualizable. Digamos, durante el registro previo se puede haber levantado 60 casas en un segmento, dígase segmento una cuadra, para asemejarla, para que la población entienda, una cuadra de 60 viviendas, que en el momento ya del levantamiento a lo mejor 2 se habían demolido por ciertas causas o habían aparecido 2 viviendas más. Esto el sistema lo detectaba inmediatamente. Y por supuesto la actualización se hacía directamente con nosotros. O sea, ahí nadie podía tocar esa base de datos de Compró si no se hacía la consulta. De ahí da una medida de la estricta disciplina que se trabajó desde un inicio con todos los datos referidos al censo de población. Un año antes del proceso del censo ya nuestro equipo nacional estaba por supuesto reunido y viendo qué estrategia seguir fundamentalmente para la captación, cómo se iba a hacer la captación de esta gran cantidad de información. Por supuesto que existen países, muchos compañeros los deben conocer,
que esta captación la han hecho con tecnología de punta. Desafortunadamente, hace 10 años nuestro país no estaba en condiciones para realizar un censo, digamos, con dispositivos, con tecnología de dispositivos móviles para captar información, porque es una tecnología muy cara. De hecho, el censo costó aproximadamente 65 millones de pesos y dedicarle más dinero a esta tecnología realmente no procedía. Analizamos otros aspectos para configurar el diseño del sistema y fue algo importante, o sea, los resultados positivos del censo que obtuvimos en el 2002 con una filosofía sistémica parecida a la que íbamos a utilizar en el 2012. Otra cosa de la que tuvimos muy en cuenta para el diseño del sistema fue precisamente y afortunadamente que contábamos con especialistas para el censo del 2012 que habían participado ya en el censo del 2002 e incluso uno de ellos en censos anteriores. Esta experiencia realmente nosotros la quisimos aprovechar al máximo y realmente apostamos por una captación tradicional a través de digitación, como explicábamos anteriormente. El principio fundamental del sistema fue garantizar, repito, la seguridad y confidencializar, la confidencia de la información. El principio fundamental de protección estaba dado en tratar de garantizar al 100% la información, incluso habiendo una caída del sistema o habiendo una interrupción seria en el sistema. El sistema permitía restaurar inmediatamente el sistema a partir exactamente de donde se quedó cuando ocurría un fallo eléctrico. O sea, el sistema estaba previsto para recuperar y restablecer su función en el mismo lugar, cosa que no permitía una duplicidad de información, introducir errores en el procesamiento. Yo no había obtenido, Juan Carlos, todo ese cúmulo de información, esos 15 millones de datos que usted explicaba, cómo ayudó todo este sistema ya montado al procesamiento de toda esa información. Claro, Juan Carlos hablaba de algo importante. Una vez que fue digitada toda esta información, venía un proceso simultáneo de validación de la información. Cuando nos hablamos de validación, es bueno detenerse en este punto, porque es, digamos, la limpieza de la información. Digamos, el código de sexo que tiene un valor de 1.3 no podía tener un valor de 4. O un muchacho de 12 años no podía tener un título universitario. O un muchacho de 7 años no podía tener información de ocupación. O sea, si complejo fue el proceso de digitación, más complejo fue el proceso de validación de la información, de limpieza de la información. De hecho, los resultados positivos que hemos tenido en el censo y sobre todo la coherencia de los datos y las tendencias que se han mantenido desde 2002 ratifican que realmente el censo ha tenido muy buena calidad. Gracias, Juan Carlos. Bueno, entremos ahora un poco a conocer qué resultados arrojó el censo después de todas estas semanas y meses de procesamiento, de búsqueda de datos, de cruce de información. ¿Cómo somos los cubanos? ¿Quiénes somos los que estamos habitando este archipiélago? ¿Qué características tiene la población cubana de hoy? Y para eso me auxilio del compañero Diego Enrique González Galván, subdirector nacional del censo. Diego, ¿cómo somos los cubanos? ¿Qué dice el censo sobre la población cubana de estos tiempos? Sí. Buenas noches, Randy, para ti, para los compañeros que nos acompañan aquí en el estudio y para los que nos acompañan desde el televisor también. Voy a empezar dando respuesta a una de las preguntas que hacías en intervenciones anteriores, ¿no? ¿Cuántos somos? Creo que es importante saber, ya en este caso no cuántos somos, sino cuántos fuimos el 14 de septiembre del 2012. El censo registró un total de 11.167.325 personas. Esto por provincia se distribuyó de la siguiente manera. Ciudad de La Habana es la provincia con mayor población, que concentra mayor población, tiene 2.106.000 habitantes. Le siguen en orden Santiago de Cuba y Holguín, que son provincias también millonarias, con más de 1 millón de habitantes. Y en el extremo, digamos, opuesto, está la provincia de la colega que nos acompaña aquí en la noche de hoy, Mayabeque, que es la única provincia que no llega a los 400.000 habitantes, tiene 377.000 habitantes.
Igualmente por municipio hay una gama amplia de tamaños poblacionales que van desde Santiago de Cuba, un municipio que tiene más de 506.000 habitantes, más de medio millón de habitantes, hasta la Ciénaga de Zapata, que es un municipio con un poco más de 9.000 habitantes. Con esto doy un poco respuesta a cuántos somos. ¿Somos más o somos menos que en el anterior censo? Somos menos. Y ese es uno de los puntos al que quería referirme a continuación. La población cubana se concentra, se urbaniza, decrece y envejece. Eso para decirlo todo en un cintillo. Me preguntaba si hemos crecido o no. Bueno, estos 11.167.325 personas que registró el censo en el 2012, hay en esta cifra más de 10.000 personas menos que en el censo del 2002. Es decir, el país decrece. Igual en esto hay diferenciales por territorio, hay 5 provincias que decrecen, pero hay 97 municipios en el país que decrecen. Este proceso de decrecimiento viene acompañado con un proceso de concentración de la población. La población cubana se concentra, tiende a concentrarse. ¿En áreas urbanas? Preferiblemente en áreas urbanas, porque también dije que se urbaniza, es un proceso de urbanización. Pero no solo en áreas urbanas, sino de asentamientos más pequeños, tiende a trasladarse hacia asentamientos de mayor tamaño. Y de las áreas dispersas, la población que vive en áreas dispersas también ha venido disminuyendo. Es decir, ya se ve menos las casas aisladas en el país. Esa manera de vivir aislada, hoy en el censo de 2002 se registró que el 5,2% de la población vive de manera dispersa. El 94,8% vive en asentamientos humanos concentrados. Estos asentamientos tienen distintas categorías de acuerdo a su tamaño poblacional. En las ciudades, para reforzar la idea de que la población se concentra en las ciudades, en este censo aprovecho para decir, hay un pueblo que pasó a la categoría de ciudad, entre un censo y otro, que fue Jobao en la provincia de Las Tunas. Hay 58 ciudades en el país. Y en estas 58 ciudades reside más del 55% de la población del país. Por último decía que la población cubana también envejece. Cada vez que hay un ámbito en que se trate el problema de la población, que se hable de la población, sale a relucir el tema del envejecimiento en Cuba. Cuba es un país que envejece, que lo hace incluso aceleradamente. En el censo del 2002, el 14,7% de la población cubana tenía 60 años y más. Es lo que se conoce como índice de envejecimiento. Esa cifra, en el censo del 2012, se elevó al 18,3%. Esto tiene también diferenciales notables por territorio. Desde, digamos, provincias como Villa Clara, La Habana y Santi Espíritu son las más envejecidas, están en el entorno del 20% de población con 60 años y más, de población envejecida. Y en el extremo opuesto a estas provincias más envejecidas, bueno, aparece Guantánamo, Artemisa, Granma y Santiago de Cuba, con valores más bajos que estas proporciones. Por municipio también. Por municipio estos diferenciales se amplían incluso más. Digamos, este municipio donde está este estudio, el ICRT, y en Plaza de la Revolución, es el más envejecido de Cuba. Aquí 1 de cada 4 residentes en este municipio tiene 60 años y más. Es el de más alta tasa de envejecimiento en el país. Notablemente envejecido, es de más alta tasa o índice de envejecimiento. Y en el extremo opuesto aparece Moa, que tiene un 11,5% de envejecimiento. Pero incluso esa cifra que presenta Moa, en el plano internacional no es una cifra baja de envejecimiento. No se puede decir que Moa es un municipio joven desde el punto de vista de la estructura de su población. Con ese 11,5%
es un municipio que digamos, entra en la categoría de, se pudiera clasificar como de envejecimiento medio. Otros resultados importantes que caracterizan a la población cubana obtenidos del censo son los siguientes. La proporción de jefaturas de hogares femeninos aumentó. Más mujeres al frente de los hogares. Hay más mujeres al frente de los hogares. Incluso mujeres casadas. E incluso mujeres pareja. casadas. Precisamente cuando empezamos a presentar estos resultados decíamos un aumento del censo del 2002 al 2012 en mujeres jefas de hogar. Y nos decían, sí, pero a lo mejor son mujeres que no tienen pareja. No, bueno, fuimos a buscar las mujeres que tienen pareja, que están casadas o unidas, y en ese caso también se observó un aumento, es decir, en hogares donde hay hombres, parejas de estas mujeres, reconocen en el 44,7% a las mujeres como jefas de hogar. Sí, casi ahorita llegamos al 50%. Eso es importante en temas de equidad de género y eso, manejar y conocer esta información. Otro dato importante es que el censo registró más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. No tanto como dice... no tanto como la gente especula, ¿no? La popular orquesta cubana que dice que en Cuba hay 7 mujeres por hombre. No, eso no es posible ni en Cuba ni en ninguna parte. Pero sí, por primera vez en el país aparece un poquito más de mujeres. No es mucha la diferencia. Hay 50,1% de mujeres contra 49,9% de hombres. Expresado en un indicador que usamos mucho los demógrafos, hay 995 hombres por cada 1000 mujeres. Otro dato importante en cuanto a caracterizar, a conocer cómo somos, es el referido al color de la piel. El censo ratifica lo que se sabía ya por censos anteriores y por otras investigaciones, encuestas y demás, en cuanto a color de la piel. Hay una tendencia al aumento del mestizaje. Es decir, la proporción de población blanca disminuye, la proporción de población negra disminuye, y en la misma medida en que disminuyen estos dos colores de piel de la población, aumenta la población mestiza. ¿En qué por ciento estamos hoy? Hoy estamos en un 64,1% de población blanca, un 26,6% de población mestiza y un 9,3% de población negra. Muchas veces, cuando nosotros planteamos esto en determinados lugares, en determinados territorios, la gente no se muestra muy satisfecha con estos resultados, se los cuestionan a veces y demás, porque el argumento que exponen es, eso no es lo que vemos. Por el entorno. Pero lo que uno ve no es la realidad. Hay diferencias también en este caso notables entre diferentes provincias. Claro, es que hay, depende del territorio donde uno esté. Los territorios, digamos, menos blancos del país son Granma, Santiago y Guantánamo, estas provincias. Y a renglón seguido sigue La Habana, ¿no? Y los territorios, las provincias más blancas son Santi Espíritu, Villa Clara, estas provincias centrales, Cienfuegos y demás. Entonces, la realidad es lo que uno mide, lo que uno investiga, lo que uno constata, y esto es lo que dio el censo en cuanto a color de la piel. Algo que yo diría que es de los resultados más halagüeños que da el censo es el nivel de escolarización de la población cubana. El grado promedio se elevó en la población de 6 años y más a 10,1. Esto es un grado promedio en la población de 6 años y más notable. Y en la medida en que uno va aumentando la edad, va aumentando lógicamente el grado promedio. Por ejemplo, entre la población ocupada, el grado promedio es 12,2 grados. Eso es altísimo. Un grado bien alto, altísimo, como tú dices, ¿no? Ahora, en particular, los resultados son muy satisfactorios en la enseñanza superior. En el censo del 2002, la población con nivel superior estaba en el entorno de los 700.000 personas. En el censo del 2012
la población con estas características, es decir, que había terminado su educación superior, sobrepasaba el 1.100.000 habitantes. Es decir, un crecimiento en más de 400.000 personas en 10 años. Sí, prácticamente el 10% de la población cubana tiene un título universitario. Tiene un título universitario, exacto. Eso es muy, muy importante y por eso decía que esto es uno de los resultados más halagüeños del censo, lo que tiene que ver con el nivel de escolarización de la población. Y luego de esta población que ha terminado ya sus estudios superiores, y esto es una información novedosa que por primera vez se captó en los censos, hay una alta proporción de ellos que continúan estudios de posgrado. Más de un 30% de ellos, de esta población con nivel universitario, ha hecho estudios de posgrado y dentro de ellos hay un 2,4% que tiene el grado de doctor. Así que el país cuenta con un importante potencial científico-técnico también por esta vía. Y bueno, finalmente, como cuestiones que caracterizan a la población cubana, algunos elementos relacionados con la ocupación, la posición de la población respecto a la actividad laboral. El 53,4% de la población cubana de 15 años y más forma parte de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Ese 53,4 quiere decir que es la población que trabaja o está buscando empleo. La tasa de desocupación, que es algo que en los censos, por la universalidad que tiene el censo, como las preguntas se le hace al 100% de la población, se obtienen resultados en este caso muy consistentes. Esta tasa de desocupación dio un 3,5, una tasa baja, por calificarla de alguna manera, ¿no? ¿En qué categoría fundamentalmente se desempeña la población cubana? Es decir, ¿qué es lo que hacen fundamentalmente? Bueno, está la categoría de profesionales, científicos e intelectuales. Ellos, en esta categoría, trabaja el 15,3% de la población. Y también están los trabajadores de los servicios y los vendedores en mercados y comercios, con casi un 15% también. Entre estas dos categorías concentran el 30% de la población laboral ocupada. Ajá. En cuanto a los sectores económicos, el sector que más trabajadores absorbe es el que contempla a la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Más del 21% de la población cubana está concentrada en este sector de la economía y quedan otros 17 para repartir el resto. Es decir, hay una elevada concentración en ese sector. Y otros dos sectores que le siguen a continuación es el de la educación y el de la salud y asistencia social. Si se cruza esta información del sector en que trabajan con la categoría ocupacional que ocupan, el sector que más absorbe profesionales, científicos e intelectuales es el de la educación y el de la salud. Sí, son sectores que demandan fuerza muy calificada. En cuanto a la forma de gestión de empleo, bueno, en concordancia con las transformaciones que se están haciendo, la actualización del modelo económico cubano, el sector no estatal va en aumento y dentro de él en particular los trabajadores por cuenta propia ocupan tienen un peso importante. Y finalmente, una información también novedosa que por primera vez se preguntó en el censo en cuanto al movimiento pendular de la población que trabaja. ¿Qué cantidad de la población que trabaja se mueve fuera de su municipio de residencia? En este caso se declararon un 10,1% de la población trabaja en un municipio distinto a donde reside. Es decir, esto, por lo menos yo personalmente pensaba que era una proporción mucho más alta. No es ese el caso, un 10% de la población es el que está en esta situación. Y dentro de ellos, las 2/3 partes están aquí concentrados en esta ciudad. Es donde más movimiento hay en el ámbito laboral. Es donde más se mueven los trabajadores. Bueno, pues ya son informaciones sin duda que nos pueden retratar a los cubanos de hoy. Como usted decía, una población más envejecida, más concentrada, más urbanizada y que decrece.
Esa es la característica de la población cubana de hoy, una población que también, por supuesto, pues pudimos conocer a través del censo cómo habita, dónde vive, y de eso les propongo hablar en breves minutos acá con nuestros especialistas invitados esta tarde. Este jueves, parte final de la mesa redonda, el censo en números. Directivos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información responderán este jueves a las preguntas y opiniones de la población sobre datos revelados por el Censo de Población y Viviendas realizado a fines de 2012. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba, transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, por supuesto que mañana estaremos de nuevo aquí en esta mesa redonda, pero antes, desde las 10 de la mañana en el sitio web Cuba Debate, nuestros especialistas invitados estarán también intercambiando con los internautas sus criterios, sus opiniones, y estarán pues dándoles respuestas a algunas de las interrogantes que ustedes nos hagan llegar a través del sitio web cubadebate.cu. Vamos a hablar de las viviendas, Juan Carlos, porque como lo dice el nombre del censo, este es un censo nacional de población y viviendas. ¿Qué resultados arrojó en cuanto a los asentamientos? O sea, ¿dónde viven los cubanos? ¿Qué características tienen las viviendas de los cubanos? ¿Qué otros datos de interés pudiéramos ilustrar aquí en esta mesa redonda? Para concretarlo, ¿no? Mañana cualquier cosa podemos ampliar, como acabas de decir, en las explicaciones y demás. Este es un censo de población y vivienda y permite interrelacionar la población con las viviendas donde vive. Eso es algo importante y lo explicó él desde el punto de vista del procesamiento de la información. Recordar que entre el 2002 y el 2012, es decir, ese decenio censal, por llamarlo de alguna manera, fue un decenio que en el país hubo 13 huracanes y tormentas tropicales, es decir, de intensidad, que afectaron el fondo de vivienda del país. En algunos momentos de manera sensible, los huracanes del 2008. No obstante eso, entre los dos censos, en lo que es vivienda, hay 354.000 viviendas más construidas entre los dos censos. No, o sea, a pesar de las afectaciones, asimismo, creció el fondo de vivienda del país. Eso es importante para entender la dinámica que se acaba de explicar, de que al fin y al cabo es la dinámica demográfica de un país desarrollado, demográficamente me refiero, en el contexto de las viviendas que actúan. Y por eso vamos a entender algunos datos que vamos a dar de manera quizás muy sintética, y podemos ampliarlo mañana. El crecer el fondo de vivienda del país, disminuir la población, hace que el número de personas por vivienda en Cuba disminuya. Es decir, estamos hablando de un promedio nacional. Para que los televidentes, los radioyentes tengan una idea, fue de 3,16 en el año 2002. Ya era muy bajo. Era uno de los más bajos de América Latina por esta dinámica demográfica que tiene Cuba. Ahora es 2,87. Lo cual no quiere decir que el problema de la vivienda esté resuelto. Es decir, lo que sí está diciendo que hay menos personas viviendo por vivienda como promedio, con diferenciales por provincias. Es decir, La Habana es una de las más altas provincias donde más personas viven por vivienda y otras. Y eso está interrelacionado con todo este movimiento y con todo este proceso. Ese fondo de viviendas también ha tenido un comportamiento, diría, con una tendencia positiva. Hay más casas y apartamentos en el país, en el total de vivienda, que en el año 2002. Es decir, eso significa que disminuyen los bohíos, disminuyen las viviendas improvisadas, disminuyen las habitaciones en cuartería y demás. Es decir, ese es otro dato interesante como tendencia general. Hay comportamientos de la vivienda, yo diría, en cuanto a toda una serie de servicios de la vivienda cubana, más favorable que en el 2002. Es decir, a pesar de los déficits que puede existir en determinados tipos de ellos. Es decir, hay más población que recibe agua, pero hay un % de la población que recibe el agua con una frecuencia de una semana o más. Más larga. Más larga. Ese es un % que oscila entre un 7 y un 15% de las provincias. Hay más población que tiene locales para cocinar, pero queda un % de población que no tiene locales para cocinar. Es decir, hay un comportamiento más favorable en los indicadores de la vivienda. Hay algunos muy interesantes y muy importantes. La electrificación del país.
el combustible con el cual se cocina en el país. Hace días estuvimos hablando aquí del tema de la matriz del combustible con que se cocina en el país es absolutamente distinta a la que había en el año 2002. Es decir, para que se tenga una idea, y para no cargar esto mucho de números, y están aquí en estos informes y demás, y dar la visión cualitativa del asunto. En el año 2002, cuando se hizo el censo del 2002, septiembre del 2002, alrededor del 7% de las viviendas cocinaban con electricidad. Hoy supera el 70%. Hay provincias como Matanza o Anay, hablará seguro algo de Mayabeque, que más del 90% de las viviendas cocinan con electricidad, o con gas manufacturado o con gas licuado. Tiene diferenciales, aquí hay mucha presencia en La Habana de gas manufacturado, es decir, como es así. Y lo mismo sucede con la electrificación del país. Cuba es un país electrificado. Si más del 98% de las viviendas en Cuba, altísimo, está electrificado. Hay diferenciales por municipio, todo esto tiene diferenciales por municipio y por provincia. Y existen algunos que tienen valores más altos o que tienen más bajos. Y esa diferenciación es la que permite después tomar decisiones territoriales o decisiones nacionales. Así mismo es. Lo mismo es con lo que están construidas las viviendas en Cuba. Como hay más casas y apartamentos, más allá de su calidad en un momento determinado, pero imperan. Por ejemplo, aquí hay datos muy interesantes. En techo, la mayoría son viviendas con placas, 54, pero no hay un incremento muy sustancial con relación al 2002. ¿Por qué? Precisamente por estos huracanes y las soluciones que ha habido que tomar. Hay provincias como Pinar del Río, por poner un ejemplo, pudiéramos poner otra, en que ha habido un aumento del techo de zinc. Es la solución. Es la provincia que más ha sido azotada por los huracanes. Así mismo, entonces hay un techo en esa vivienda, no hay la menor duda. Pero ese techo es vulnerable ante otro posible huracán. Hay mucha cultura en Pinar del Río para enfrentar todas estas cosas, si se puede hablar de cultura. Pero estamos dando una idea de los diferenciales. Por ejemplo, en el piso, la enorme mayoría de las viviendas en Cuba tienen piso de loso mosaico o de cemento. Queda alrededor de un 7% que todavía tiene piso de tierra. Es mucho menos que en el año 2002. Es decir, hay una disminución del piso de tierra. En las paredes de la vivienda, los materiales, priman el hormigón, el bloque de ladrillo y la madera. Es decir, que eso de lo de menos dificultad en cuanto a la situación de la vivienda. Hay otros servicios, por ejemplo, quiero nada más referirme por el tiempo, y podemos mañana ampliarlo. Nosotros preguntamos por primera vez, a partir de las peticiones de los organismos, de las instituciones, de las entidades, porque se hace unas comisiones y todo el mundo plantea sus necesidades, preguntamos cómo se eliminaban los desechos sólidos. Eso es un dato ambiental importante en el país. Es decir, y tenemos diferenciales notables por provincias. Hay provincias que, por ejemplo, la quema de basura tiene un valor relativamente alto. Hay otro que es mayoritariamente la recogida a domicilio. Hay otro que es mayoritariamente, como sucede aquí en La Habana, la recogida en contenedores. Entonces, eso establece otros problemas. Cuando estábamos explicando el censo en La Habana, imagínense lo que es recoger en contenedores en el municipio de Centro Habana, que tiene 41.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El de más concentración en 3 kilómetros, recoger los desechos sólidos. Es decir, eso da una idea de todas las complejidades diferentes. No es el caso de la Ciénaga de Zapata, que no hay contenedores, que se recoge a domicilio y que tiene apenas 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, estos son los diferenciales que permiten establecer la relación entre la vivienda y la población a partir de todo este procesamiento que hemos tenido. También cargamos mucho la mano en las preguntas sobre el agua. El agua es un recurso estratégico en cualquier país y más en el nuestro. Una isla larga y estrecha, sometida a sequía y demás, y los compañeros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos nos los preguntaron. Hay mucha información sobre el agua. ¿Algún detalle, por ejemplo, significativo? Yo diría que ha aumentado la proporción de población que recibe el agua por acueducto. Es decir, con relación al 2002. Pero dije que había una parte que tenía una frecuencia muy diferenciada en el tiempo. Hay entre 7 y un 15% que la recibe con una frecuencia de una semana o más en eso del 2012. Y eso es un dato. Y otro dato, para concluir esta parte de vivienda, es el del equipamiento de la vivienda. Interesantísimo. Y esos son datos que se están utilizando para la toma de decisiones o para los análisis correspondientes o demás. Por ejemplo, en Cuba, en el equipamiento de la vivienda, lo que más hay es ventiladores, y lo cual es totalmente lógico. Es decir, hay más de 6 millones de ventiladores en las viviendas en Cuba.
y la mayoría funcionan. Y lo que más problemas tenemos en cuanto a funcionamiento de equipamiento en la vivienda eran las ollas arroceras y las ollas reinas. Por eso las medidas que se han ido tomando en función de eso. Así mismo, y la cocción eléctrica. Y además hay datos muy interesantes, si nos da tiempo mañana lo podemos ampliar. Tenemos todavía 700.000 televisores en blanco y negro que nos están viendo, ¿no? Y eso yo creo que vale la pena analizar. En un proceso que vamos hacia la digitalización, que eso es un elemento sin duda a analizar. Más de 700.000 televisores en blanco y negro aún en el país. Gracias, Juan Carlos, por estos datos que nos has podido brindar aquí en esta mesa redonda. Bueno, dedico los últimos minutos a hablar de la provincia que se ha dicho aquí que tiene menos habitantes en todo el país, pero que tuvo que realizar igualito que todas las provincias su censo. ¿Qué cosa es lo más significativo de Mayabeque? Un nuevo territorio, una nueva provincia con nuevas estructuras. ¿Cómo fotografiar hoy Mayabeque, Anaís? Buenas tardes. Primero decirles que la provincia de Mayabeque es una provincia muy joven que se creó en enero del 2011 y es el primer censo de población y vivienda que se realiza después de haberse creado esta provincia, que tiene una extensión territorial de 3.743 kilómetros cuadrados, cuenta con 11 municipios, 289 asentamientos, de ellos 59 son urbanos y 226 son rurales. Vamos a caracterizar la provincia de Mayabeque, al final los indicadores que lo distinguen del resto del país. Podemos decir que la provincia de Mayabeque tiene la 8ª posición en la urbanización de la provincia y que el municipio San José de las Lajas, a pesar de ser municipio más poblado, es el menos urbanizado y que Batabanó es el municipio más urbanizado. Eso es algo que lo distingue del resto de las provincias del país. Podemos decir también que con respecto al censo del 2002, esta provincia creció en 6.974 habitantes. No sucedió en todos los municipios. Por ejemplo, hay 4 municipios que no crecieron, que fue Jaruco, Madruga, San Nicolás y Guine. Estos municipios no crecieron, el resto de los municipios crecieron con respecto al censo del 2002. Diferente a lo que ocurrió en el país. Ajá. También podemos decir que a diferencia del patrón nacional, existen más hombres que mujeres en la provincia de Mayabeque. De 1.035 hombres por cada 1.000 mujeres. Quizás tiene que ver la agricultura como elemento aglutinador de las personas en Mayabeque, sí, ¿no? Ajá. La agricultura es una de las fuentes de mayor empleo que hay en la provincia. O sea que esto es algo que distingue también la provincia de Mayabeque del resto de las provincias. Podemos decir que la provincia de Mayabeque es una provincia envejecida. Ocupa el 4º lugar en el país. Y que el municipio Jaruco es el municipio más envejecido de la provincia y que es uno de los más envejecidos del país también, que es algo que nos distingue. También podemos decir que como es una provincia pequeña, es la que menos unidades de alojamiento tiene, la que menos vivienda, la que menos población. O sea, tiene una población de 376.825 habitantes, que esto da una densidad de población de 100,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Y como bien decía Juan Carlos, esta provincia tampoco está a tono con los resultados nacionales. O sea, que la cantidad de personas por vivienda arroja 2,94 personas por vivienda que hay en la provincia. Estas son las características fundamentales de la población de Mayabeque que lo distingue del resto del país. En cuanto a las características de las viviendas, podemos decir que en las viviendas el material que predomina en el techo es placa y hormigón. Y las paredes es hormigón, ladrillo y bloque. Y el piso, el material que predomina es las losas de cerámica y el cemento. Sí, en general es una calidad buena la de la vivienda en Mayabeque. Es buena, la calidad es buena la de las viviendas en Mayabeque, como podemos ver. Podemos decir también que la mayoría de las personas declararon que su vivienda era propiedad, o sea que son propietarias de las viviendas. También podemos decir que
es una provincia donde fundamentalmente el combustible que se utiliza o la energía que se utiliza para cocinar es la electricidad, que es a diferencia del censo del 2002. O sea que es una provincia que la tendencia es la electrificación universal, igual que existe en el país. Sí, Mayabeque es una provincia nueva, la de menos población en el país, pero que a diferencia del resto de Cuba hay más hombres que mujeres y tiene pues un fondo habitacional bastante, podemos decir, positivo, en un estado bastante positivo con respecto al del resto del país. El resultado de ese Censo Nacional de Población y Viviendas, que como se ha dicho aquí, sus datos, sus resultados están disponibles en la página web de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Nosotros hoy les hemos acercado algunos de los elementos más significativos de ese censo. Mañana podremos continuar ampliando todos estos datos, estarán disponibles también un resumen de ellos en la página web Cuba Debate. Usted puede dejar allí su comentario, nuestros especialistas estarán intentando responder en la mañana la mayor parte de esas opiniones y después estarán con nosotros aquí en la tarde en nuestra mesa redonda para seguir hablando de cómo somos los cubanos en números, qué arrojó el Censo Nacional de Población y Viviendas, y creo que sin duda es un tema de mucho interés, no solo para nuestra población, sino también para todos los decisores del país, para todos los organismos del país, de ahí todo el proceso que se ha venido desarrollando. Así que le agradezco muchísimo a nuestros invitados de esta tarde de haber compartido estos 55 minutos de programa, a los invitados que han estado con nosotros aquí en el estudio, y los invito mañana de nuevo aquí a la mesa redonda para seguir hablando de censo. 9:30, 10:30 de la noche hoy, también Mesa Redonda Internacional de Telesur por el canal Educativo 2, y me despido con nuestras imágenes del día, recordando que hace hoy 53 años nuestro comandante en jefe Fidel Castro proclamaba el carácter socialista de la revolución. Imágenes del día, muy buenas noches. Que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil, que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas, grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir.